En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas. Después Jesús contó esta parábola para referirse a algunos que, confiando en sí mismos, se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron a orar al templo. Uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo estaba de pie y oraba así en su interior: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, malhechores y adúlteros. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y pago los impuestos por todo lo que compro. En cambio, el cobrador de impuestos, que se había quedado de pie a lo lejos, ni siquiera quería mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho mientras decía: Dios, te pido que tengas misericordia de mí, que soy un pecador. Les aseguro que cuando este cobrador de impuestos volvió a su casa, Dios ya lo había hecho justo, pero no al fariseo, porque Dios humillará a todo el que se engrandece a sí mismo y engrandecerá a todo el que se humilla. Esta es palabra de Dios. Buenos días, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Vamos a compartir la reflexión de hoy, en este caso respecto al Evangelio de Lucas. Anteriormente nosotros habíamos compartido en la reflexión anterior, ¿cierto?, la importancia de la oración. En este Evangelio, Lucas insiste en lo mismo a través de la parábola del fariseo y el publicano. El publicano era un cobrador de impuestos, que era un personaje no muy querido ni muy popular para los judíos. Antes de relatar la parábola, se señala que el objetivo de Jesús al dar esta parábola fue referirse a unas personas que confiaban mucho en sí mismos, que se tenían a sí mismos como muy justos, sin embargo, que despreciaban a los demás. Y de alguna manera esta parábola nos trata de mostrar 2 formas de ser cristiano. Por una parte estaban los fariseos, que era un grupo que vivía en esa época y que trataba de cumplir con todas las leyes religiosas y civiles que existían. Y al comenzar esta parábola, este fariseo está haciendo una oración donde dice que le da gracias a Dios porque él no es como los demás, como que son ladrones, que son malhechores, que son adúlteros, y tampoco que era como este cobrador de impuestos, que ayuna 2 veces por semana y que pagaba todos impuestos, que eran obligaciones en esa época. En cambio, muestra también al publicano, ¿cierto?, este cobrador de impuestos, quien no se atrevía a mirar al cielo. Se golpeaba el pecho y señaló que le pedía misericordia a Dios por ser un pecador. Como resultado de esta parábola, se nos dice que el publicano o el cobrador de impuestos fue justificado. Sin embargo, el fariseo no fue justificado, porque dice que Dios humillará al que se enaltece y engrandecerá al que se humilla. Ese es el mensaje que Jesús nos quiere entregar en esta parábola, porque nosotros podemos aquí observar como 3 niveles en los cuales se puede apreciar la actitud de uno y la actitud del otro. En el caso ¿cierto?, del fariseo, en primer lugar, él se cree justo, él cree que no necesita a Dios y que cumple con la ley, y por lo tanto, lamentablemente, menospreciaba a los demás. Sin embargo, nosotros actualmente, siguiendo el ejemplo, ¿cierto?, de este publicano, debemos sabernos, debemos aceptarnos como pecadores, debemos pedir la gracia de Dios para actuar coherentemente de acuerdo a nuestra fe,
Y por supuesto que no menospreciar, sino que al contrario, mostrar misericordia hacia los demás. Así como Dios es misericordioso con nosotros, esa misma misericordia nosotros tenemos que manifestarla en nuestra vida hacia los demás. Así que le vamos a pedir a Dios que nos ayude a ser humildes, a no engrandecernos más de lo que nos corresponde, ni mucho menos menospreciar a los demás. Que así sea. Pues solo a ti te